Bueno, hola a todos. Continuamos con esta clase completa del tema de protección de datos de las OPOs de Estado. Y vamos ahora, bueno, damos continuidad al vídeo anterior y vamos a ver ahora la parte de las condiciones para el consentimiento. Vale, veíamos, bueno, por dar un poco de contexto, veíamos en el anterior la parte de las condiciones de licitud del tratamiento, en qué supuesto se podría convertir en lícito un tratamiento de datos. Veíamos diferentes supuestos y es verdad, uno de ellos y el más habitual es el consentimiento. Es el primero que viene en la lista, no el único, insisto en lo que os comentaba en el vídeo anterior, no el único, o sea, puede ser que puedan tratar nuestros datos porque consintamos, pero aún sin prestar el consentimiento, también hay otros supuestos que convierten en lícito el tratamiento de datos. Pero bueno, veíamos que el consentimiento era una de las causas de licitud del tratamiento y vemos ahora las condiciones para el consentimiento. Vale, vamos a ver primero una regulación general, o sea, dejar al conjunto de las personas, y luego una regulación específica y súper preguntable para los menores. Vale, primero, según el reglamento comunitario, se establece característica importante y además, digamos, muy afectada por uno de los principios que guían este reglamento de protección de datos, nos dicen, si el tratamiento se basa en el consentimiento del interesado, el responsable tiene que ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de datos. O sea, fijaros que nos dicen que en aquellos supuestos en los que estés tratando los datos porque el interesado lo ha consentido, no solamente tienes que contar con el consentimiento del interesado, sino que tú, como responsable, tienes que ser capaz de demostrar que se prestó ese consentimiento. Vale, entonces, fijaros que no solo te exigen que tengas el consentimiento, sino que seas capaz de demostrar que tienes ese consentimiento, pues que se prestó ese consentimiento en algún momento. Os decía que esto está muy afectado, está muy influenciado por uno de los principios que guía el conjunto del reglamento comunitario, que es el de la responsabilidad proactiva. Vale, la responsabilidad proactiva. ¿Qué significa la responsabilidad proactiva? Y esta es una muestra y veremos alguna más hacia adelante. La responsabilidad proactiva lo que implica es que no solamente hay que cumplir con la normativa, sino que hay que ser capaz de demostrar que se cumple con la normativa. Vale, de ahí lo de responsabilidad proactiva. No solo cumplir, sino también ser capaz de demostrar que se cumple. Y este es un buen ejemplo de ese espíritu de la responsabilidad proactiva. No solamente tienes que contar con el consentimiento, sino que tienes que ser capaz de demostrar que cuentas con ese consentimiento. O sea, el modelo normalizado o el instrumento que se utilizara para prestar ese consentimiento lo tienes que guardar para posibles discrepancias o posibles supuestos, pues tú ser capaz de acreditar que efectivamente fulanito, menganito, prestó su consentimiento para que tú trataras sus datos. O sea, la lógica de la responsabilidad proactiva es no solo cumplir con la normativa, sino ser capaz de demostrar que cumples con la normativa y aplicado al caso del consentimiento es que no solo tienes que contar con el consentimiento, que por supuesto tienes que contar con él, sino que tienes que ser también capaz de demostrar que cuentas con ese consentimiento. ¿Vale? Esto es interesante, sobre todo por ese vínculo tan claro que tienes, una manifestación al final de esa lógica de la responsabilidad proactiva. Vale. Luego, el siguiente que tenemos, aquí básicamente lo que nos dicen es que si me estás pidiendo que consienta el tratamiento de los datos y me lo mandas en un documento que tiene otras movidas, tiene que quedar bien claro que una de las cláusulas que se recogen en ese documento es que estoy prestando el consentimiento para que trates mis datos para unos fines determinados. O sea, no vale que esté ahí escondido con la letra pequeña, así en una página de por el medio, camuflado por un mogollón de palabras. No, se trata de que todo el mundo, al final, tenga claro que está prestando el consentimiento para que se traten sus datos para determinados fines. ¿Vale? No vale esconderlo, no vale poner un texto así súper complejo, con mogollón de palabrería que no lo entienda ni el tato. No, se trata de que si es un documento grande, por ejemplo, el que tenemos nosotros en mi procedimiento, claro, nosotros tenemos, creo que os lo dije en alguno de los vídeos anteriores, nosotros tratamos un montón de datos personales y nos prestan el consentimiento. O sea, el modelo nuestro normalizado de solicitud tiene una parte que es la que prestan el consentimiento para que tratemos sus datos personales. Vale, y es verdad que en nuestro caso es un cuadrito específico, así bien grandote, te pone la referencia al tratamiento de datos, te pone acepto, no acepto, bueno, toda la parafernalia, pero es verdad que lo ponemos de forma bastante clara, bastante visible y comprensible por cualquiera. Bueno, o sea que al final lo que nos dicen es que la referencia a si se consiente o no el tratamiento de datos tiene que verse y tiene que entenderse. No vale esconderlo, no vale camuflarlo entre mogollón de palabras, entre un texto así súper complejo. Entonces tiene que ser algo que todo el mundo vea y todo el mundo entienda.
Nos dicen, si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita, que también se refiere a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se prestará de forma que se distingue claramente de los demás asuntos. O sea, que veas claramente que hay una parte de ese documento en el que te están pidiendo que consientas que traten tus datos personales. Y luego tiene que poder entenderse bien, de forma inteligible, de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. O sea, no vale camuflarlo, no vale meter ahí 50.000 palabras difíciles, textos rebuscados, no. Tiene que ser fácil de localizar y fácil de entender. O sea, tiene que quedarte claro que estás consintiendo, que te están pidiendo tus datos y tú estás consintiendo que se traten para fines determinados. Tiene que verse y tiene que entenderse. Bueno, eso es lo que nos dicen en el siguiente párrafo. Que esto durante mucho tiempo no se hacía así. Durante mucho tiempo te lo metían así de tapadillo, con una letra pequeña, medio escondido, con un texto súper complejo y difícil de entender. Ahora, en principio, ya no se puede hacer así. Y luego nos dicen básicamente que de la misma manera que consiento que trates mis datos, puedo retirar ese consentimiento. Y supuestamente con la misma facilidad para retirarlo que para prestarlo. Esto, bueno, no sé si exactamente se cumple siempre, pero bueno. Nos dicen, el interesado tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. O sea, yo hoy le presto el consentimiento a Movistar para que trate mis datos para lo que sea. Si dentro de 3 meses me canso, puedo retirar ese consentimiento. O sea, de la misma manera que doy el consentimiento para que trate mis datos, lo puedo retirar, sin problema. La retirada de ese consentimiento no produce efectos retroactivos. Lo que nos dicen a continuación. La retirada no produce efectos retroactivos. La retirada del consentimiento no afecta a la licitud del tratamiento basado en un consentimiento previo a la retirada. ¿Qué significa esto? Yo hoy presto el consentimiento para que Movistar trate mis datos personales. Desde hoy hacia el futuro los podrá tratar. Si dentro de un año retiro el consentimiento, a partir de ese momento no los podrá volver a tratar. Pero todos los tratamientos que hizo desde que consentí hasta que retiré el consentimiento, evidentemente no se ven afectados por esa retirada. Si no, también se generaría una inseguridad jurídica que sería absurda. Vale, por lo tanto, esa retirada del consentimiento no produce efectos retroactivos. Yo retiro el consentimiento hoy, desde hoy hacia adelante ya no puedes tratar mis datos. Ahora, todos los datos que trataste desde que consentí hasta que retiré el consentimiento son perfectamente lícitos. Y luego lo siguiente que nos dicen es que va a ser tan fácil retirar el consentimiento como darlo. Vale, que esto ojalá se cumpla siempre. Yo un poco según mi experiencia, a ver, dar el consentimiento es que es muy fácil, en muchas ocasiones es dar 2 clics con el ordenador, es acepto, o sea, marcas la casillita y luego darle a aceptar. Yo creo que retirar el consentimiento con 2 clics no va a ser posible. Sí que es cierto que ahora se ha simplificado esto, yo te he hecho algunas cosas que hice por ahí, que retiré el consentimiento, que me mandaban movidas y tal, y me cansé. Es más o menos sencillo, das ahí un par de enlaces y bueno, más o menos lo puedes quitar bien. Pero bueno, aún así, tan fácil como darlo, en muchas ocasiones no lo va a ser. Pero bueno, sí que es cierto que se ha simplificado ese procedimiento para retirar el consentimiento. Y luego lo siguiente que tenemos, que esto va muy en la línea de lo que veíamos en el vídeo que teníamos las definiciones, ese glosario de términos que se recogía en el reglamento, lo siguiente que tenemos es cómo se define en nuestra propia ley orgánica, nuestra ley orgánica del año 2018, cómo se define el consentimiento. Vale, y básicamente es la misma definición que se recoge en el reglamento, en el glosario de términos, además con 4 palabritas muy importantes, que de hecho os voy a decir una regla memotécnica muy básica, muy absurda, pero que a lo mejor os puede ayudar. Nos dice, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, a través de la cual aceptamos que se tracen nuestros datos personales. Las características fundamentales, que son las preguntables, que he visto ya algunas preguntas en este sentido, es las 4 características, los 4 adjetivos que se le atribuyen a esa manifestación de voluntad. Es una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. 4 palabras fáciles de aprender que conviene memorizar. Libre, específica, informada e inequívoca. La regla memotécnica, que es muy básica, y igual os parece una tontería, pero bueno, pues a lo mejor os puede resultar de ayuda. La regla memotécnica que pensé yo para esto es ley. Ley. Suena bastante absurdo decirlo. Pero claro, es ley en el sentido de una L, una E y 2 I's, informada e inequívoca. L de libre, E de específica, I de informada, I de inequívoca. Ley, lo alargas un poquito para darte cuenta que son 2 I's. O te acuerdas que son 4 características, da igual. Ley, libre, específica, informada e inequívoca. Una tontería, pero bueno, igual os puede facilitar la memorización. Vale, así que nada, estas serían las condiciones generales para el consentimiento, un poquito la regulación del reglamento, también, perdón, aspectos específicos de nuestra ley orgánica. Y luego, siguiente apartado, y este es súper importante, el consentimiento de los menores. Vale, el consentimiento de los menores. Aquí vamos a ver una regulación
general que se hace a través del reglamento y luego, digamos, cómo lo desarrollamos para España en nuestro propio ordenamiento jurídico a través de nuestra ley orgánica. Vale, deciros que este bloque es súper preguntable porque tenemos varios numeritos, ¿vale? Y estos, bueno, los que me seguís de hace tiempo estaréis cansados de que os lo diga, pero es así. Todo lo que sean numeritos en cualquier norma siempre es súper preguntable. Cualquier numerito que veáis en cualquier norma siempre más importante que las palabras. Los plazos, por supuesto, cuantías económicas, porcentajes, edades, todo lo que sean números en cualquier norma siempre más importante que las palabras. Y de aquí, al final de estas normas, tanto del reglamento como de la ley orgánica, al ser normas recientes y que además en algunas oposiciones entra una, en otras otras, en otras otras, bueno, no hay muchas preguntas oficiales. No es como la Constitución, que lleva entrando 40 y pico años en oposiciones, está, miles y miles y miles literalmente de preguntas. O ley 39, que es tan importante que hay mogollón. Contratos. Hay determinadas normas que hay muchísimas preguntas oficiales. Sin embargo, de estas no hay tantas, ¿vale? No hay tantas. Pero de las que hay, ya he visto bastantes, pero bastantes relativas a esta regulación que vamos a ver ahora. Por lo tanto, muy importante. Nos hablan de las condiciones para el consentimiento de los menores. Básicamente aquí lo que nos van a decir es la edad que tienen que tener los menores de edad para poder prestar el consentimiento para que se traten sus datos personales. Y lo que nos dicen es, a efectos del reglamento, la regulación general que se hace a efectos del reglamento es que a priori, para que se puedan tratar datos de un niño basados en el consentimiento, el niño tiene que tener, para poder prestar el consentimiento, 16 años. Si es un niño menor de 16 años, el consentimiento lo tienen que prestar los padres o tutores. Vale, o sea que, según el reglamento, para que un niño pueda consentir que traten sus datos personales, tiene que ser mayor de 16, tiene que haber cumplido los 16. Si no ha cumplido los 16, si es menor de 16 años, entonces tienen que prestar el consentimiento a los padres o tutores. ¿Vale? La regulación general del reglamento, 16 años. Ahora, ¿qué pasa? Que en el reglamento, en el propio reglamento, se abre la puerta para que los diferentes Estados miembros, para adaptarse a sus particularidades o a las singularidades que pueda tener cada uno de los diferentes Estados miembros, se abre la puerta para que se puedan fijar edades inferiores a esos 16 años, pero nunca menos de 13. ¿Vale? Entonces lo que tenemos es que a priori van a ser 16 años, pero se abre la puerta para que los Estados miembros puedan fijar edades inferiores. Ahora, esas edades inferiores a 16 que puedan fijar los Estados miembros nunca podrán ser menos de 13. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. O sea, 16 y luego los Estados miembros, a través de sus normas propias, ahora vemos cómo lo hemos hecho nosotros en España, pueden reducir esa edad, pero nunca menos de 13. O sea, según el reglamento, 16 y por las leyes de desarrollo estatales se puede bajar a no menos de 13. ¿Y qué ocurre? Que justo en España hacemos uso de esa habilitación que se establece en el reglamento y entonces fijamos una edad diferente, reducimos los 16 años que se establecen en el reglamento y en España lo que hacemos es fijarlo en 14. Esto es, creo que es el artículo 7, juraría, de nuestra ley orgánica. El tratamiento de datos personales de un menor únicamente puede fundarse en el consentimiento cuando éste tenga más de 14 años. O sea, lo que tenemos es, según el reglamento son 16, pero se abre la puerta a que se reduzcan esos años hasta un mínimo de 13. Y en España hacemos uso de esa habilitación y lo fijamos en 14. Vale, o sea que en España, al final, en última instancia en España, para que un menor pueda prestar su consentimiento para que traten sus datos personales, tiene que tener 14 años cumplidos. Si no ha cumplido los 14 años, lo tendrían que hacer los padres o tutores. Vale, entonces la lógica es esa. 16 como regulación general en el reglamento. Luego se abre la puerta a que los Estados miembros reduzcan esa edad a no menos de 13 y en España hacemos uso de esa habilitación y lo fijamos en 14. ¿Vale? Sería así la lógica de las edades para el consentimiento de los menores. Con respecto a los 14 que fijamos en España, aprovecho para haceros, comentario, repaso, que a lo mejor incluso os puede facilitar la memorización, que es que para aquellos que manejéis la ley 39, que tengáis que estudiar la ley 39, que me imagino que seréis muchos, porque si estudiáis este tema, la ley 39 entra en casi cualquier oposición que tengas ley orgánica de protección de datos, tienes también ley 39. Para los que tengáis que estudiar la ley 39, acordaros que la edad que se fija aquí, en España me refiero, para poder prestar el consentimiento de un menor para que traten sus datos personales, es la misma edad que fija la ley 39 para poder recibir notificaciones en papel. Lo hace igual en el domicilio. Para poder recibir notificaciones en papel, creo que es el artículo 42 de la ley 39, para poder recibir notificaciones en papel en el domicilio, lo que se establece es que tienes que ser mayor de 14 años. Y es la misma edad que se establece aquí en la Ley Orgánica de Protección de Datos para que a nivel nacional un menor pueda prestar su consentimiento para que traten sus datos personales. O sea que fijaros, en ambos casos 14 años, esto nos puede simplificar en cierta medida la memorización, nos puede ayudar a acordarnos una cosa de la otra.
Vale, así que nada, recapitulando, perdón. Condiciones para el consentimiento genéricas, las del epígrafe anterior. Condiciones específicas para el consentimiento de los menores, las que acabamos de comentar. Y estas súper preguntables. Y vemos ahora a continuación otro de los epígrafes, que este nos habla de las categorías especiales de datos. Vale, y este es interesante. La regulación, evidentemente, en el reglamento es más extensa, bastante más extensa. También la ley orgánica. Yo aquí, por acotar y tal, he hecho breve resumen. Ahora os comento un poco más. Pero bueno, aquí de lo que trata esta parte es de que al final no todos los datos personales son igualmente importantes. Claro, yo creo que eso es algo bastante razonable. A ver, no es lo mismo que sepas, a lo mejor, pues mi estado civil, yo qué sé, si estoy casado, si estoy soltero. No es lo mismo que sepas mi estado civil, o mi sexo, si soy un hombre o soy una mujer, a que sepas mis opiniones políticas, o mi origen étnico o racial, o mi orientación sexual. Claro, hay determinados datos que son más íntimos que otros datos, joder. Vale, pues soy un hombre, soy una mujer, joder, pues ya está, soy hombre, soy mujer, o yo qué sé, o estoy soltero, estoy casado. O como eso, hay muchos datos que son, aun siendo datos personales, no son tan relevantes. Sin embargo, el origen étnico racial es un dato muy susceptible. En determinados contextos te puedes ver perjudicado por tener un origen étnico o un origen racial. La religión. La religión es una de las principales fuentes de discriminación que existen en nuestro país. Pues a lo mejor que sepas mis convicciones religiosas puede generarme problemas, es un dato muy privado. La orientación sexual, lo mismo, son todos esos datos, de esas circunstancias que te pueden hacer potencialmente discriminable. Vale, por lo tanto, hay determinados datos que están más protegidos que otros, hay determinados datos que son más importantes que otros y esos datos que son más importantes van a tener un régimen especial de protección. Y eso es lo que nos dicen aquí. Según el reglamento, como norma general, está prohibido tratar datos que revelen esas circunstancias más íntimas de las personas, que revelen origen étnico, racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, datos de la salud, de la vida sexual o de la orientación sexual de las personas físicas. Estos datos se entienden que son los más íntimos de las personas y, por lo tanto, prohibido a priori el tratamiento de los mismos. Ahora, ¿significa esto que bajo ningún concepto se podrán tratar este tipo de datos? No, no significa eso. Significa que existe una prohibición a priori y que solamente en determinados supuestos, que se recogen expresamente en el reglamento y son muchos y muy largos, solamente en determinados supuestos podrán ser objeto de tratamiento. Como norma general está prohibido, pero en determinados supuestos, ahora os comento algunos a modo de ejemplo, sí que se podrán tratar. Un supuesto que permite que se traten este tipo de datos personales es que sean datos manifiestamente públicos. Por ejemplo, mis opiniones políticas no las tiene por qué saber nadie. Si yo las quiero revelar, pues oye, adelante, bien por mí. Pero no las tiene que saber nadie. Ahora, por ejemplo, saber que Pedro Sánchez es del PSOE es bastante evidente. Saber que Feijóo es del PP, pues hombre, es bastante evidente. Y así lo podemos aplicar para todos los políticos. Al final, que Rufián es de Esquerra Republicana, pues bastante evidente. O sea, al final, son datos manifiestamente públicos porque están todos los días en la televisión y de hecho es lo que son. O sea, esas personas son políticos de los partidos políticos, es lo que les caracteriza, es por lo que les conocemos. Entonces, al final, cuando son datos manifiestamente públicos, pues obviamente esta prohibición no tendría sentido. O, por ejemplo, otro de los supuestos que puede convertir en lícito que se tratan este tipo de datos es que sea una institución, una entidad, que por el tipo de actividades que realiza tenga necesariamente que manejar esos datos. Por ejemplo, que un sindicato tenga una base de datos con la afiliación sindical de sus usuarios, pues hombre, evidentemente, en comisiones obreras tendrán una base de datos con todos los que están allí afiliados. Están tratando datos que revelan la afiliación sindical. Pero es que es un sindicato, es su razón de ser. Que un hospital tenga datos relativos a la salud, pues lo mismo. Evidentemente un hospital va a tener datos relativos a la salud, porque es una entidad que por sus propias características, por la actividad que desarrolla, evidentemente tiene que tener acceso a ese tipo de datos. Entonces, se pueden tratar estos datos en determinadas circunstancias, pero a priori, aquí lo que me dicen es que yo, por ejemplo, no puedo tener un fichero en el que se revele la afiliación sindical de todos los seguidores que tengo en YouTube. No puedo, pues no puedo porque no tiene sentido. Primero porque no tiene mucho sentido, pero además son datos especialmente protegidos, entonces yo no puedo tener ese fichero. No puedo tener un fichero que revele vuestras opiniones políticas o vuestra vida sexual o vuestros datos genéticos. Yo no lo puedo hacer. Otro tipo de entidad que por las características resulte necesario o resulte la razón de ser de esa propia entidad, sí que lo podría hacer. O si son datos manifiestamente públicos, pues también lo podría hacer. ¿Vale? Habría más causas y eso está recogido en el reglamento. Pero bueno, la lógica es esta. A priori está prohibido, pero en determinadas circunstancias sí que se podrían tratar.
Y luego, lo que nos dicen, esta es la parte, digamos, del reglamento, y luego, a efectos de nuestro ordenamiento nacional, de nuestra ley orgánica, se desarrolla esto un poquitito. Y nos dicen que además, según nuestra ley orgánica, para evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no basta para levantar la prohibición de tratar datos que tengan como finalidad identificar ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. O sea que en estos casos, con el solo consentimiento no basta para levantar la prohibición. Tendrían que concurrir, además, esas otras circunstancias que os estoy comentando que se recogen en el reglamento. Entonces, este tipo de datos está prohibido que se traten y aunque se preste el consentimiento, sigue estando prohibido que se traten. Para poder tratar datos que revelen estas circunstancias, tendrían que concurrir, además, esas causas que os estaba comentando que vienen recogidas expresamente en el reglamento. Vale, pero lo mismo, es una prohibición que existe, es una prohibición a priori, pero no significa que bajo ningún concepto nadie en el mundo, en el universo, pueda tratar este tipo de datos. No, en determinados contextos, en determinadas circunstancias, si se dan esos supuestos que os estoy comentando que vienen recogidos en el reglamento, sí que se podrían tratar este tipo de datos personales. Vale, y nada, así esta parte de las categorías especiales de datos, junto con lo de las condiciones del consentimiento del niño y las condiciones generales para prestar el consentimiento. Yo creo que por este vídeo va bastante bien. Así que nada, espero que os haya clarificado un poquitillo y nos vemos en los próximos, que ya vamos avanzando hacia la parte de los derechos, que también es súper interesante. Así que nada, hasta el próximo y a cuidarse.